Ahora ya en este último problema de optimización de funciones de máximos y mínimos, estas aplicaciones, vamos a ver ahora un problema en cuanto a áreas y perímetros. Tenemos aquí que un granjero debe de cercar un campo rectangular con dos lados a lo largo de un lago. Entonces podemos ver que pues aquí no se necesita la cerca en estos lados que dan al lago. Aquí, como podemos ver aquí en la figura, solamente vamos a cercar estas dos regiones que tenemos acá. La reja en esta parte de aquí y esta parte de acá pues no es necesaria. Entonces dice que si el área debe ser igual a 2895 metros cuadrados, aquí ya tenemos una restricción, y el costo de la cerca es de 31 pesos o dólares por cada metro. Recuerden, esto es una unidad lineal. Entre más larga sea nuestra extensión de la cerca, pues más costo va a tener. Si por ejemplo mide un metro, nosotros vamos a tener que un metro multiplicado por 31 dólares o pesos por metro, se cancelan los metros y tenemos que vamos a pagar 31 pesos. Si ahora este número lo multiplicamos por 2 y ahora necesitamos 2 metros, entonces pues ahora ya nos regresa el costo, que sería de 62 dólares en este caso. Entonces pues bueno, es el costo por unidad de longitud que tenemos en este caso. Vamos a encontrar las siguientes dimensiones, el resultado nos lo pide en metros, que va a minimizar el costo de este sistema. Nos pide la unidad de este lado X, del lado y finalmente nos pregunta cuál sería el costo mínimo de esta cerca en pesos, o en este caso si fuera necesario dólares. Entonces vamos a empezar por nuestro problema. Vamos a poner aquí nuestras restricciones y vamos a poner los datos que nosotros tenemos. Entonces la primera restricción que nosotros encontramos es la siguiente. La primera es la del área. Sabemos que el área en este caso pues es un rectángulo, es base por altura. Aquí tenemos esta proporción. Entonces aquí este es X por Y. La segunda restricción es la que nos da del costo. La segunda restricción nos habla del costo de este sistema. Va a ser igual al costo por unidad de longitud, lo podemos poner CL, multiplicado por la longitud que nosotros vamos a tener de nuestro sistema. Entonces el costo por unidad de longitud va a ser una constante, va a ser este de 31 dólares por metro, vamos a poner lo que está esto en dólares, multiplicado por la longitud. La longitud en este caso sería X más Y, esa es la longitud que vamos a tener para nuestra cerca. Recuerden, es toda esta línea que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Entonces esa extensión nos va a dar nuestro costo ya final de nuestro sistema. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí nuevamente dependemos de dos variables, dependemos de X e Y. Para poner esto en términos de una sola expresión, vamos a utilizar la primera restricción que tenemos acá arriba. Vamos a despejar, por ejemplo, Y. Y nos va a quedar que es igual al área dividida entre X. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir aquí y vamos a tener ahora mi sistema de la siguiente forma. Ahora mi fórmula para el costo va a ser igual, ahora sí en función de una sola variable, va a ser igual el costo por unidad de longitud por X más el área dividido entre X. Entonces ahora sí ya tengo mi sistema definido en términos de una sola expresión. Ahora, lo que sigue es meter solamente valores y ya pudiéramos dar la expresión característica para este sistema en particular. Entonces, por ejemplo, el costo por unidad de longitud va a ser igual a lo siguiente. El costo por unidad de longitud es de 31 pesos por unidad de metro o dólares por unidad de metro multiplicado por X más aquí el área vamos a poner el dato que nos da el problema, 2895. Estos son metros cuadrados y esto lo vamos a dividir entre X. Eso es lo que vamos a poner en esta parte de aquí. Noten las unidades. Por ejemplo, aquí cuando nosotros metamos a la calculadora, recuerden que X va a ser la extensión en metros. Aquí, por ejemplo, si meto metros, este primer término me va a quedar metros. Si meto aquí metros también, aquí van a quedarme, aquí se cancela estos metros cuadrados y este también me quedan metros, que es dimensionalmente compatible. Aquí metros se pueden sumar con metros y podemos tener que es compatible la suma. Si por ejemplo aquí me quedaran metros cuadrados, no los puedo sumar, no es compatible con metros en el primer término. Entonces aquí es bien importante que las dimensiones sean compatibles.
Entonces aquí en el paréntesis me va a dar metros y se va a cancelar con esto de acá y finalmente voy a tener el costo. Entonces dimensionalmente esto es correcto. Si nosotros hacemos las cuentas de la evaluación de esta fórmula en particular, podemos tener muchas configuraciones. Podemos meter esto, digamos, a nuestro graficador y podemos obtener distintas características para sustituir distintas X, como podemos verlo acá. Vamos entonces al graficador y vamos a meter esta expresión. Vamos a meter aquí nuestra fórmula que tenemos de nuestro problema, la que llegamos en función a un solo parámetro. Esta expresión que está aquí en verde, por ejemplo. Y tenemos aquí 31. Abro paréntesis. Recuerden, las unidades aquí son arbitrarias. Vamos a poner aquí X. Después más. Tenemos aquí 2895. Y esto lo voy a dividir entre X. Dividido entre X. Entonces cerramos aquí. Y cierro de esta forma. Vamos a buscar entonces nuestra expresión aquí en la gráfica. Vamos a escalarlo de esta forma. Y ya podemos darnos cuenta aquí que es un caso muy similar al que estuvimos viendo anteriormente. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el punto mínimo ya no lo da, y aquí tenemos lo siguiente: la X mínima va a ser de 53.8 metros y el costo mínimo va a ser de $3,335, por ejemplo, si estamos hablando de esta extensión. Podemos tener distintos valores. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos otro punto, aquí lo podemos ver, tenemos distintos costos que nos va a arrojar esta fórmula. Lo podemos comprobar, por ejemplo, aquí en la calculadora. Si lo metemos de la misma forma, aquí por ejemplo, puedo definir esto. Eso es lo mismo que vemos de forma gráfica. Vamos a definir, por ejemplo, aquí X, que sea igual, vamos a poner a 20. Y después vamos a poner mi expresión, esta que está aquí en verde. Voy a poner aquí 31. Abro paréntesis, voy a poner aquí X, aquí de esta forma, como lo estoy definiendo, más mi valor de mi área, que es 2895, así, dividido entre la X que estoy proponiendo. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, va a depender del valor que yo le asigne a la X. Entonces el costo, si yo determino que el valor de la X en mi diagrama sea igual a 20, aquí podemos verlo. Si nosotros nos vamos con X igual a 20, aquí ya tenemos este valor que nos está dando la calculadora de esta forma. Nos está dando 5107, por ejemplo. Vemos que si voy aumentando el tamaño de X, por ejemplo, si ahora en lugar de 20 le asigno que sea 30, entonces vemos que el costo va a bajar. Aquí, como lo podemos ver, si ya me voy a 30, pues baja. Aquí tenemos esta otra evaluación de esta forma y va bajando el costo. Sin embargo, si lo sigo aumentando, va a llegar un punto en donde sigue bajando y llega hasta este punto, que es un punto mínimo. Entonces este es de 53. Si ahora nos pasamos, si ahora hago la extensión de 40, por ejemplo, si ahora le pongo aquí 40, noten aquí cómo el costo sube. Ahora, de ser el punto mínimo que está aquí marcado en el graficador de 3,335, sube aquí, como lo vemos en la parte derecha, a 3,483 pesos. Si ahora nos vamos a 40, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Si nos vamos aquí a esta parte, 40 está muy pegado de esta forma. Voy a hacerlo así más grande de esta manera para poderlo graficar. Entonces aquí en 40 nos vamos a ir a esta parte de aquí, y vemos que sigue subiendo. Entonces aquí el punto mínimo vemos que está en 53. Entonces 40 está de este lado, por ejemplo, y podemos tener ese valor que nos está arrojando la calculadora. Eso que tenemos ahí vuelve a subir. Por ejemplo, si me voy a 60, vamos a ver ahora qué pasa si le pongo 60. Me voy ahora de este lado y, si se fijan, sube un poco más. De tener el valor mínimo de 3,335, ahora vemos que en 60 tenemos ese valor que está ya en la calculadora, y pues sube un poco el costo de nuestro sistema. Después, si hago más grande X, pues bueno, va a cambiar esto de esta forma, como lo vemos aquí en esta gráfica. Entonces el costo mínimo ya lo tenemos de esta manera. Vamos a verlo de forma analítica para encontrar este punto. Entonces, de forma analítica, lo que voy a hacer es que voy a derivar la función que depende de X. Voy a derivarlo de forma general para poder trabajar después con los valores. Se pudiera hacer con la expresión en verde, pero bueno, como son constantes, lo voy a dejar en función de mis valores de forma general. Es decir, ya después vamos a meter los valores del costo por unidad de longitud y el área que yo estoy tratando de meter. Aquí lo voy a hacer en forma general. Entonces, la derivada del costo con respecto a mi variable X va a ser lo siguiente.
el costo por unidad de longitud, que esa es una constante, eso no se hace nada, y vamos a derivar la parte interna. La parte interna entonces, la derivada de x es un 1, y después recuerden que este x que está aquí es x a la menos 1, por eso queda aquí, se baja, y queda área dividido entre x al cuadrado. Aquí recuerden que la derivada de x a la menos 1 es menos 1x a la menos 2, aplicando la regla del exponente. Entonces de ahí sale ese menos, y este menos 2 que está aquí pasa aquí abajo de esta forma, nada más para acomodarlo. Esto recuerden que lo voy a igualar a 0. Entonces es igualado a 0 porque buscamos el punto de equilibrio donde ya no tenemos tasa de cambio, donde no sube ni sigue bajando nuestro valor de esta expresión. Entonces vamos a resolver ahora. En este caso voy a determinar cuál es la solución para esta x que tenemos aquí. El costo por unidad de longitud pasa dividiendo de este lado y se hace 0, entonces voy a tener aquí lo siguiente, esto es 1 menos el área dividido entre x al cuadrado, esto va a ser igual a 0. Esta expresión va a pasar al otro lado sumando, y vamos a tener entonces lo siguiente, vamos a tener 1 es igual a el área dividido entre x al cuadrado. Este x pasa para el otro lado y vamos a tener entonces que la solución es x es igual a la raíz del área. Eso es lo que nosotros vamos a tener para este sistema, ya quitando el cuadrado de esta forma. La y, ahora regresando a la expresión que está ahí arriba en rojo, para obtener la otra dimensión de mi sistema, va a ser entonces de esta forma. Y entonces va a ser a dividido entre x, y x sabemos que es la raíz del área, entonces y va a ser igual a el área dividido entre la raíz del área. Resolviendo esto, pues nos queda que el área es igual a la y es igual a la raíz del área. Aquí por ejemplo hacemos la resta, aquí este es a a la 1 medio, tenemos que este es a dividido entre a la 1 medio, y se hace la resta. Recuerden que aquí esto nos quedaría de la siguiente forma, nos queda 1 menos 1 medio, entonces aquí pues finalmente queda que la y también es igual a la raíz del área. Quiere decir que los dos lados van a ser iguales en este caso. Entonces, como son iguales, la extensión de la x y la extensión de la y son las mismas, que solamente es la raíz del área. Ya nosotros podemos estimar nuestro costo y poder dar el valor ya total de nuestro sistema, como lo vemos en esta fórmula, como lo vemos aquí. Entonces la raíz del área va a ser lo siguiente. Si nosotros sacamos aquí la raíz del área, tenemos esto. Entonces vamos a poner la raíz del área, que es 2895. Esto va a ser mi x, y la y pues va a ser lo mismo. Entonces sabemos que la x y la y miden 53.8. Entonces tenemos aquí 53.8, que esa es la solución para esta extensión, para el punto 1, es 53.8 metros. 0.8 metros, y la y es la misma, 53.8 metros. Finalmente el costo final es el que vemos aquí abajo, que es el que ya habíamos visto también en nuestra gráfica, es el siguiente, de 3.335.92, por ejemplo. Esto ya está en pesos, no tenemos que convertirlo como en el caso del ejercicio anterior. Entonces, si regresamos aquí al graficador, pues exactamente son esos puntos que acabamos de ver de forma analítica. Ya vemos que es el punto donde tenemos nuestra expresión más barata. Por otro lado, de forma alternativa, si el ejercicio fuera diferente, si ahora nuestro ejercicio tuviera, por ejemplo, cerca en esta extensión que tenemos acá, si ahora, por ejemplo, tuviera cerca en esta parte de aquí, ahora entonces tendríamos este sistema de esta forma, y ahora las dos restricciones que tendríamos acá arriba se quedarían de la siguiente forma. Entonces recuerden, esto es parte de otro ejercicio diferente que pudiera ser en esta configuración. El área sigue siendo la misma, es x por y, esa es la primera restricción, esta es la restricción 1, y después la restricción 2 queda un poco diferente. Ahora la restricción 2 va de la del costo. El costo va a ser igual, el costo por unidad de longitud de esta forma, costo lineal, por la longitud que tenemos. Entonces la longitud en este caso es costo lineal, y la longitud ahora va a ser 2 veces x más y. Si se fijan, es el cambio que tenemos en esta configuración diferente. En este ejercicio que acabamos de hacer,
coincide que es un cuadrado, pero ahora si nosotros tenemos dos lados de esta forma, ahora ya la solución va a ser un poco diferente. La restricción aquí también vamos a hacerle como se hizo en el caso que acabamos de resolver, y lo que se tiene que poner aquí es la y, va a ser igual de la misma forma, va a ser el área dividida entre x. Si se fijan es muy parecido, nada más que aquí ahora aparece un 2 en esta parte de aquí. La expresión que van a tener que trabajar en el caso de que hubiera cerca en dos lados en nuestro sistema sería de la siguiente forma: el costo en función a x sería igual al costo por unidad de longitud por x, en este caso sería 2x porque son dos lados, aquí como lo veríamos en esta forma alternativa, más el área dividido entre x. Entonces este es el que hay que dividir, y ahora en este caso particular no van a salir iguales la x y la y. La x y la y en el caso que resolvimos sí eran iguales. Ahora en este caso hay que tener cuidado porque van a ser diferentes. Entonces hacemos la derivada y vamos a obtener el resultado. En este caso que resolvimos en clase, los dos lados son iguales como lo vimos acá. En el caso alternativo, donde tengamos la cerca también en este otro lado, vamos a tener que los dos lados son un poco diferentes. Entonces tengan en cuenta esa modificación. Entonces con esto terminamos este tipo de ejercicios. Ya tenemos entonces la forma de averiguar cómo plantearlo. Recuerden que tenemos que ver los costos en función a la información que tenemos y la restricción que nos da el ejercicio, que va a ser en este caso el área. Después las constantes, que bueno, estos son valores que no van a cambiar. En este caso el costo por unidad de longitud siempre va a ser el mismo para nuestro sistema. Entonces lo que vamos a optimizar son las dimensiones de nuestro perímetro en función al área que nosotros queremos cubrir. Entonces con esto concluimos este tipo de ejercicios. Ya más adelante vamos a ver otras secciones y otras aplicaciones del cálculo diferencial e integral.